UC Radio. Pasión en movimiento presenta. Deporte Motor. ¿Les late una clase de historia rápida en los viajes del Cuaco? Claro. Porque está mal que me autopresente, pero sí me lo echan a andar. Hoy vamos a hablar. ¿Has escuchado de la marca Hispano-Suiza? Sí, los coches de la época de la Panamericana, de la Mille Miglia, old Sí, school. old school completamente, y fue por allá de 1904 que esta marca salió a la venta, o más bien salió a producción, porque, pues, como bien dice, uno de sus fundadores fue Daniel Mathieu, que es en español, y el otro fue Marc Bricky, que es un suizo, por eso se llama Hispano-Suiza, y de ahí empezaron a hacer toda la historia de abolengo que tienen esos vehículos, porque principalmente desde el inicio estuvieron enfocados hacia la modernidad, hacia la perfección y hacia toda la parte de la elegancia y la fiabilidad, ¿no? Entonces, ahorita que empezamos a ver los videos, vamos a ver cómo si eran coches muy destinados, eran coches que pues, eran maderas preciosas, eran diamantes, eran hasta marfil tenían dentro de los coches, y esto empezó a provocar que las personas empezaran a preguntarse por esta marca. Y por ahí de 1906, en el Salón de París, que ya hace algunos añitos ya existe el Salón de París, empezaron a tener mayor comercialización, empezaron a tener un mayor auge dentro de las personas potentadas para que, debido a la gran demanda, se construyera una segunda fábrica. O sea, la primera fábrica estaba hecha en Barcelona, la segunda se hizo en París. Entonces, con esto pues, empezaron a hacer un medio de transporte seguro, un medio de transporte elite, por decirlo de alguna manera, tanto así que, pues, si les suena Alfonso XIII, y no es la calle que está en la Condesa, fue uno de los primeros embajadores de la marca, el cual pues lo portaba de arriba para abajo, metía lana a la empresa para poder hacer un desarrollo y poder hacer todo ese espectáculo que era de un Hispano-Suiza. Y también, pues bueno, personajes por ahí también como Coco Chanel, que igual y a los que son fashionistas y ahorita más con la tendencia de Barbie, saben quién es Coco Chanel, el mismo Albert Einstein, y por ahí se rumora que Picasso pudo haber tenido un par de hispanos suizos, ¿no? Entonces, para que más o menos nos demos una idea de qué en ese tiempo, qué tan poderoso era esta marca, que pues al final con la cuestión del inicio de las carreras, como estamos viendo, pues prepararon y crearon vehículos que empezaron a implementarse, empezaron a desarrollarse dentro de los mismos circuitos, ¿no? O sea, tenían motores que para nosotros, en esta época, un 4 cilindros de 28, 30 caballos de potencia es risorio, ¿no? Pero pues empezaron a crear todo esto, y por ahí de 1914, como estamos viendo en las imágenes, se dedicaron a hacer motores de aviones, porque recordemos que en esa época empezó la Primera Guerra Mundial, y esa cigüeña se volvió el ícono de Hispano-Suiza, porque hacían la remembranza hacia George Kimmer, que fue uno de los pilotos más aguerridos y más experimentados de esa área aeronáutica española, que los creadores, el señor Matú, dijo, bueno, agarramos la cigüeña y lo ponemos como si fuera un estandarte para recordarlo y tenerlo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, también dentro de los hitos históricos que tuvieron aquella travesía, el primer vuelo París-Nueva York se hizo con motores de avión creados por Estados Unidos. Entonces, sé que nos estamos basando mucho en cosas aeronáuticas, pero lo importante viene, como lo vimos ahorita, con el nombre de Carmen. Carmen es una de las nietas del fundador, la cual pues, se convierte en el primer vehículo eléctrico
de la marca, que fue en 2019 que lo crearon, y apenas hasta hace un par de semanas lo presentaron a público en el Festival de Goodwood, que la verdad es el Festival de la Velocidad, de lo que ya hemos platicado un poquito de ello. Y aparte, lo que ellos quieren demostrar es que la ingeniería, el desarrollo y el performance español es uno de los mejores, ¿no? Entonces, sin duda, podemos ver diseños, sí, que nos abocan un poquito hacia lo vintage, pero con toda la tecnología, con toda la modernidad y sobre todo con todo el sustento que podemos tener actualmente, ¿no? Entonces, sí es una marca orgullosa, 100% española, pero que pues, al final del día siempre ha buscado tener esa aproximación, esa cercanía hacia un vehículo que se... cómo lo digo? Más fácil. Que, por ejemplo, tú quieres tener un vehículo de estos y te van a dar tres opciones. Si lo quieres hacia el performance, lo quieres hacia la parte de sofisticación o lo quieres hacia la parte del confort, ¿no? Y dependiendo de estas tres variantes, es como el coche va a empezar a ser planeado y va a empezar a ser desarrollado. Y más ahorita que están regresando con el Carmen, que es el que estamos viendo ahorita en pantalla, es un vehículo que fue puesto a punto en circuitos y aparte de todo, el desarrollo eléctrico fue hecho por uno de los primeros equipos de Fórmula E, que es el EQV Tech, que es el que puso la puesta a punto tanto del motor eléctrico como de la suspensión para poder soportar todas las baterías y así poder darle a este Hypercar Carnel más de 1000 caballos de potencia y bueno, pues estar ostentando uno de los récords de velocidad en el festival perdón, de Woodward, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos viendo y sí es algo que lo traía guardado desde hace algunas semanas porque sí es una marca de mucha historia, es una marca que como vimos, o sea, no solamente ha hecho coches de producción para calles, sino que ha hecho aviones, ha hecho autos a carreras y ahorita haciendo un poquito de contexto, hace rato que platicamos de Alfonso XIII, él era uno de los fanáticos, como lo mencionábamos, y era un embajador de marca, como ahora se llama, pero de hecho uno de los primeros coches que es los que vamos a ver ahorita en las siguientes imágenes sobre carreras es un biplaza que ese vehículo ya ha alcanzado los 120 kilómetros por hora, igual con un motor 4 cilindros, que para la época 120 kilómetros por hora era una locura, ¿no? O sea, para que más o menos tengan un contexto, los vehículos de hasta 1935 están promediando una velocidad máxima de 85, 90 kilómetros y ya ibas rapidísimo porque ya traes un V6 o hasta un V8 que pues, al final del día sí era un vehículo de alta gama, era un vehículo, pues ahorita un hispano suiza en esas épocas es lo que ahorita viene siendo un Rolls Royce. Viene siendo un Rolls Royce, viene siendo justamente eso es lo que iba a decir, que fuera de esa joyita eléctrica, yo creo que Hispano Suiza vendría siendo como un Bentley, un Rolls Royce, una competencia directa contra las marcas inglesas, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, o sea, por ahí se dice que muchos, el mercado inglés y alemán se sintió ultrajado, se sintió ofendido al momento de que Hispano Suiza hizo su debut, por ejemplo, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, con un vehículo biplaza que andaba sobre los 120 y podía ir rápido, pero aparte producía vehículos de producción en serie, por decirlo de alguna manera, porque nunca han sido una marca masiva, ha sido una marca muy selectiva, o sea, lo más que han llegado a producir son 30 vehículos de un mismo... Un Bugatti en su época. Más o menos, entonces, ya para haber traído todo el estigma de nosotros producimos la mayor cantidad de motores en Europa para la Segunda Guerra Mundial, eso ya como que les paraba el cuello, ¿no? Entonces, ahorita, ya viendo cómo se empezaron a modificar, viendo el tipo de calidad de materiales preciosos que, por ejemplo, traían en el interior, que era cuero, era madera de árboles
que si ahorita lo ponen en un coche, la Sociedad Protectora de Árboles les va a caer y les va a clausurar la fábrica a las marcas. Creo que es importante traer un poquito al presente estas marcas que, si bien a México no son tan conocidas, a menos de que te pongas a rascar y le leas un poquito, creo que es importante empezarlos a destacar y empezarlos a recordar, porque al final del día son marcas que han marcado un precedente dentro de la industria automotriz. O sea, tú seguramente, Richard, estás de acordar qué otros vehículos traían las llantas traseras cubiertas como las que vimos ahorita. Ahorita, si mi memoria no me falla, podría ser un Bentley, posiblemente un Packard. Uh-huh. Más que nada, esas marcas eran más que nada de los años, por decir, de la época Art Deco, en esa época era de las llantas cubiertas, sobre todo las llantas traseras, pero más que nada era debido a movimientos artísticos como el Art Deco y todo ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, y que muchas veces los diseñadores lo justificaban con el apéndice aerodinámico. O sea, si se fijan, o sea, las líneas que estamos viendo, o sea, son como muy fluidas, son como gotas de agua que simplemente son los inicios de la marca en sus inicios, ¿no? Tener esa como colita de pato, por decirlo de alguna manera, que lo hemos visto, por ejemplo, muchas veces en los Porsches, todo. Pero ya ahorita que hayan dado, o sea, sí hay que ser sincero, Hispano Suiza desapareció del mapa, por decirlo de alguna manera, por lo menos 10, 15 años, hasta que, con Carmen, y luego sacaron la variante, la Performance, que trae 1100 caballos de potencia, que es la Carmen Bolognese. Ahí es en donde te das cuenta que, sin duda, pues, desaparecieron para bien, pero pues, tuvieron todo el know-how de una o de un fabricante de vehículos de Fórmula E, que fue la primera temporada y todo eso. Creo que, pues, si bien el viejito que estamos viendo que maneja, a ver si le suena por ahí. Es el que corría el Minardi, Eloy Cibarrón, Luis Pérez Sala. Uh-huh. Que nuestro buen amigo Tono Marrón, él fue el que se encargó, él trabajó mucho con Lois y Marrón como patrocinador de ese equipo, de Minardi. Y de hecho lo puse porque sabía que te lo ibas a saber tú perfectamente bien, mi Richard, y pues, bien sabes que es un piloto hecho y derecho español que, ok, no tuvo los palmares que tuvo, por ejemplo, en Fernando Alonso, que ha tenido Carlos Sainz, pero... Más que nada, históricamente, el primer piloto español que llegó a la Fórmula 1 fue Luis Pérez Sala. Uh-huh. El segundo que le siguió fue Adrián Campos, en paz descanse. Adrián Campos, que es el dueño, o era el dueño de Fórmula 2. De Fórmula 2 y Fórmula 3. Uh-huh. Y después de Adrián Campos, llegó ya la generación de Alonso y de ahí para el Real, ¿no? Porque siguen Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa, los Gené. Sí, no. Y luego si le agregas ya más adelantito, los pilotos que no acabaron de cuajar en monoplazas, pero sí en otras categorías. Por ejemplo, el que corre en INSA, Antonio García, uh-huh, era competidor directo de Fernando Alonso en los karts. Sí. Y es más, Antonio García planchaba a Alonso en los karts. Pero ahí es a lo que hemos platicado muchas veces. O sea, igual no te adaptas a un monoplaza, pero ¿qué tal en un GT o qué tal en un Hypercar? Más que nada, hay pilotos que no son tan versátiles y se vuelven especialistas de su categoría. Pero, por ejemplo, ¿cuántos pilotos españoles que no se quedaron en los monoplazas, pero le ha ido bien, por decir, en el DTM, como Miguel Molina? Toda esa camada de pilotos que no se quedaron en los monoplazas, pero son muy talentosos en otras. No, y es que eso es lo importante. O sea, por ejemplo, a lo que iba para rematar un poquito con lo de Hispano Suiza, o sea,
Es simplemente el crear un sueño y tener un sueño y obtener ese sueño, ¿no? O sea, ese es uno de los eslogans más importantes que tiene Hispano Suiza, que al final del día todos los sueños existen y porque existe un soñador, ¿no? Entonces, creo que Mira, es lo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, te quedas si en nos, el camino porque ya lo ves tan lejos que ya lo ves casi inalcanzable, ¿no? es más, si nos vamos a cuestiones de sueños, y sobre todo sueños automotrices, podrías tener uno más o menos de esta época, que podría ser el Tucker de los años 50, que hasta hicieron una película, o el malogrado de L'Oreal, pero al fin y al cabo, son gente con sueños de tener su marca. Sí, no, y es que al final que creo que es lo importante, ¿no? O sea, ver de repente una marca que, como lo platicamos, no muchos tienen el conocimiento de Hispano Suiza. Y de repente empiezas a ver este tipo de vehículos que son exóticos, son vehículos, ahí te vas con las marcas más comerciales, con las marcas de más renombre. Pues de repente hay que rascarle un poquito y presentar este tipo de joyitas que están por ahí perdidas. Y no porque no salgan en fotos en Twitter, en Facebook, en Instagram todo el tiempo, quiere decir que no existen. Entonces, esto es un pequeño homenaje a algo de hace más de 100 años. Ahorita si hablamos de marcas que están más que nada, no es que se hayan perdido como Hispano Suiza, sino más que nada, son marcas que se separaron para reinventarse. Uh-huh. En el mundo del web se espera la llegada de un equipo que hacía cosas de los años 50, 60, que es el equipo Isotta Francini. Uy, el Isota, aquellos cochecitos que se abrían por adelante y salía el volante pegado a la puerta y todo eso, que después creo que lo acabó comprando BMW, si no mal recuerdo, algo así, ¿no? Pues supuestamente Isotta está buscando la homologación para un hypercar, pero ya como la marca, o sea, quieren hacer un refrito de la marca que fue tan venerada en los años 50. Sí, ¿Tú no, no o te sea, lo habías dicho, Jaco? no, o sea, y de hecho, el fin de semana, si no me recuerdo, por ahí por la Glorieta de las Cibeles, hubo un par de isotas así, color cielo, con el interior rojo y cafecito o blanco. Y dices, híjole, qué bonito se ve. Pero, qué valor de sacarlo ahorita a la calle. Pues como anécdota, Isotta quiere regresar al mundo de los hypercars. Híjole. Y cambiando completamente de tema y aplicando la de como anécdota, aparte de que Max, ya para cerrar el programa antes de que nos corte, pues